Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 13. Hoy presentamos no poner tropiezo, no poner tropiezo al hermano. ¿Qué le pasa? Buscando el pasaje bíblico. Le apareció una publicidad, hermano. Eso, ya. Nos saltamos la publicidad y estamos en Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo hace un discurso, bueno, ya viene hablando hace rato, pero él habla acerca de los débiles en la fe y comienza diciendo el pasaje: reciban al débil en la fe. Bueno, la pregunta es, Romanos capítulo 14, la pregunta es, ¿quiénes son los débiles en la fe? ¿Quiénes son los débiles en la fe? El que tiene poca fe. Y la otra pregunta es, ¿qué es tener fe? Alguno podrá decir creer en Dios. Entonces el débil en la fe es el que cree poco en Dios. No sé, pues, entonces a ver si alguien se... Puede ser el que no conoce la palabra. El que no conoce la palabra, entendiendo que la fe no es tan solo creer en Dios, sino conocer, saber acerca de Dios, ¿ya? Nuestra fe es una fe que tiene conocimiento acerca de quién es Dios, cómo actúa Dios. No decimos que sabemos todo acerca de Dios, pero el conjunto de creencias que tenemos acerca de Dios, eso es nuestra fe, ¿ya? Ahora, nuestra fe tampoco es una ocurrencia, sino algo también que heredamos de lo que Jesús nos vino a mostrar. Por eso que nuestra fe está basada también en Jesucristo, y entendemos y creemos en Jesucristo como la manifestación del Dios del cielo, del Dios Padre. Entonces conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Felipe le dice, pero maestro, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto a Dios, porque yo soy el reflejo de lo que Dios es. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ver con eso, en creer quién es Dios. Y la pregunta, bueno, ¿pero quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, veamos a Jesús. Jesús nos muestra cómo es Dios. Y Jesús es compasivo, se acerca a las personas, es perdonador, también cuando tiene que decir las cosas las dice, ¿cierto? Entonces, es directo. Entonces, entendemos que el Padre también es directo, pero también es un Padre amoroso. Así como un padre decente en esta vida corregirá a sus hijos con la verdad, será consecuente con lo que dice, ¿cierto? No como esos padres que dicen, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así como el padre Gatica, o el pastor Gatica, que predica y no practica, ¿cierto? Dios es consecuente con lo que habla. Cuando leemos los evangelios se dice que Jesús, cuando enseñaba, lo hacía con autoridad, no como los escribas y fariseos. Él hablaba con autoridad, ¿ya? Entonces, nuestra fe tiene que ver con eso, con que conocemos a Dios. Pero insisto, no lo conocemos cabalmente. Nadie puede jactarse de conocer demasiado o suficiente a Dios. Conocemos solo una pequeña parte de lo que Dios es. Pablo dirá, hoy vemos así oscuramente, ¿cierto? Así como a través de un vidrio empavonado, ¿cierto? Se distinguen siluetas detrás. Usted podrá distinguir a través de un vidrio empavonado o un vidrio así como que tienen así figura, podrá distinguir tal vez cuántas personas hay detrás. Usted podrá distinguir, veo a través de esa mancha de vidrio como 4 o 5 personas. Entonces usted sabe que hay personas detrás del vidrio, sabe que hay 4 o 5 y puede escuchar algo del murmullo y puede entender algunas palabras, pero no los ve claramente, ¿cierto? Algo ve, algo conoce, algo escucha, pero no ve claramente. Así también nosotros conocemos a Dios, pero lo conocemos hasta por ahí nomás. Y no es que Dios no quiera mostrarse, lo que de Dios conocemos es lo que Él nos ha querido mostrar. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a conocer de Dios? Hay que asomarse por la ventana
por muy oscura que esté. Algunos dicen, el vidrio está sucio, el vidrio está empavonado, el vidrio está oscuro, no se distingue claramente. Prefiero no mirar. Nosotros decimos, aunque se vea difuso, prefiero mirar lo poco y nada que se vea y se escuche de Dios, yo quiero tenerlo. Entonces, ahí hay un interés por conocer a Dios. Aún que muchos de sus misterios están velados para nosotros, aún así logramos entender y conocer algunas cosas acerca de Dios. Así que el débil en la fe, nosotros también podríamos caer dentro de esa categoría, porque nuestra fe incluso a veces se torna un poco débil, porque cuando creemos conocer a Dios, aparece algo que a veces nos descoloca un poco. Hay eventos que afirman nuestra fe, que confirman lo que conocemos de Dios, ¿ya? Creer no es simplemente decir yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, sino en conocer a Dios. Conocerle no solo de nombre, sino ir a la casa de Dios, tomar once con Él, tener más intimidad con Él. Alguna gente, ¿cierto? Me acuerdo que hace años atrás yo hacía la siguiente reflexión. Se me dice, ¿usted conoce al presidente Boric? Y dice, claro que lo conozco, pues, si es presidente de la República. No, pero usted lo conoce, ha ido a tomar once a la casa de él. Conocemos cosas del presidente Boric, sabemos que, ¿de qué equipo es? ¿De la Chile o no? Parece que es de la Chile, no me acuerdo, o de la Católica, bueno, parece que no es del Colo-Colo. Sabemos que tiene un partido o una tendencia política que es de izquierda. Sabemos que tiene una carrera que no la ha terminado, que tiene que ver creo que con leyes, algo así, creo que estuvo estudiando leyes, abogacía, algo así. Sabemos que tiene tatuajes, sabemos que no le gusta usar corbata, sabemos cosas acerca de él, pero ¿le conocemos íntimamente? No, nunca nos hemos sentado a la mesa con él como a preguntarle algunas cosas más personales, ¿cierto? Mucha gente dice conocer a Dios. Entonces, ¿usted conoce a Dios? Claro que conozco a Dios, pues Dios es el creador de todas las cosas, el Padre de todo. No, pero ¿le conoce más de cerca? Bueno, la verdad es que no. ¿Le gustaría conocerlo más de cerca? Entonces, nosotros queremos conocer a Dios. No queremos tan solo saber cosas acerca de Dios, sino conocerle más de cerca. Y ese conocimiento más de cerca también implica ciertos compromisos que hacemos con Él. Cuando uno conoce a otra persona con más intimidad, también hace compromisos. Por ejemplo, ya vamos a estar en contacto. ¿Le ha pasado eso, no? Cuando usted conoce a alguna persona nueva por ahí, ya, dame tu WhatsApp, ya estamos en contacto, nos vemos la próxima. Oye, ¿por qué no hacemos un asadito? Entonces uno empieza a conocer a las personas y se interesa por ellas, y si el interés es recíproco, se hacen acuerdos para conocerse más íntimamente. Probablemente usted también conoce a algunas personas que le pueden significar, me gustaría conocer, qué sé yo, al encargado, no sé, de gabinete de la municipalidad, o a la secretaria del alcalde, ¿cierto? Porque también puedo conseguir favores. Pero de ahí a que la secretaria del alcalde vaya a tomar once a mi casa, ya eso es como tener mucha intimidad. Y yo solamente lo que quiero es conocer a la persona para poder recibir ciertos beneficios de ella. O sea, hay gente que se acerca a Dios no con el afán de tener intimidad con Dios, sino de sacar algún provecho. Entonces, ¿hay algún interés? Sí hay un interés, pero hay un interés que viene de un solo lado nomás. Porque de parte de Dios también hay un interés de acercarse a nosotros. Entonces hay personas que se quieren acercar a Dios, pero a conveniencia. Yo me acerco nomás a Dios, tú quédate ahí, yo me acercaré cuanto quiera. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere acercarse a nosotros también. Entonces hay gente que cree en Dios a esa manera. Yo voy a creer en Dios, pero a mi ritmo. Yo voy a creer en Dios, pero hasta donde yo quiera nomás. Entonces, ¿hay un interés real en conocer a Dios? Al parecer no, sino simplemente sacar un provecho. Pero nosotros hemos sido llamados de otra manera, a conocer a Dios y también ser conocidos por Dios. Bueno, Dios nos conoce, ¿cierto? A cabalidad. Así que en ese sentido no hay problema. No es que Dios tenga que pedir permiso para conocernos, Dios nos conoce de pie a cabeza. Pero Él tampoco lo va a hacer a la fuerza, sino que quiere que usted y yo manifestemos interés en conocerle también. Cuando Pablo habla acerca del débil en la fe, el débil en la fe es aquel que quiere conocer a Dios a su propia manera. Y las iglesias, no esta, otras iglesias, están llenas de gente así que quiere conocer a Dios a la pinta de ellos. Y generalmente esos son los débiles en la fe. Y generalmente esa gente es la que le gusta pelear con respecto a la fe. Y le gusta pelear en cuanto a la Biblia. Hay gente que le gusta buscar la quinta pata al gato en lo que es la fe.
A mí se me acercaba gente acá en la fábrica, también lo he contado otras veces. Se me acercaba una persona que había tenido acercamiento con algunos grupos religiosos, había ido a varias iglesias, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, había estado en un montón de grupos por ahí. Entonces cuando empezábamos a conversar acerca de cosas espirituales, él me decía, pero ¿y usted fue un Adán nomás? ¿Y Eva? ¿Y con quién se casó Caín cuando Caín fue echado? ¿Y fueron 6 días la creación? ¿O usted cree que fueron más? ¿Y el arca de Noé habrá sido de verdad? ¿Cómo lo hicieron los animales para bajarse? ¿Cómo lo hacían? Entonces, y yo en esos años trataba de buscar respuestas a esas preguntas. Entonces en un momento pensé, ¿esta persona quiere conocer a Dios? ¿O simplemente quiere saber cosas nomás? ¿Quiere satisfacer su curiosidad? Lamentablemente mucha gente sigue en las iglesias buscando respuestas a preguntas que no tienen ningún sentido. No quieren conocer a Dios, quieren satisfacer su curiosidad. No hay un interés genuino porque el corazón sea transformado por Dios, sino simplemente responder preguntas. Y por eso él había navegado por un montón de congregaciones. Incluso me dijo una vez, y esto está quedando grabado, pero no importa, va por las manos de la iglesia. Dijo, me gustan los testigos de Jehová porque ellos responden todas mis preguntas. Si lo que él anda buscando, como decía la Tota el otro día en un devocional, si lo que él anda buscando son respuestas, entonces llegó al lugar correcto. Vaya con ese grupo si quiere. Pero si él está buscando a Dios, está yendo al lugar equivocado. No digo que los testigos de Jehová lo manden para otro lado. Pero lo que quiero decir es que si la persona está buscando a Dios, lo va a encontrar. Si la persona anda buscando simplemente respuestas, busque una enciclopedia, busque un grupo que responda a preguntas y lo va a hacer, lo va a lograr. Pero no va a encontrar a Dios. No va a tener esa relación íntima con Dios, que es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es relacionarse con el hombre. Entonces, en los tiempos de Pablo, en el libro de Romanos, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque todos tienen diversas opiniones, dice en el versículo 2, uno cree ciertas cosas y ciertos mitos con respecto a la comida. Algunos dirán, hay que comer esto, y otros dirán, no hay que comer esto. Otros dirán, hay que tomar acá, hay que lavarse las manos, hay que peinarse para atrás, hay que usar corbata, y un montón de otras cosas. Entonces Pablo dice, el que no está interesado en las cosas espirituales va a andar buscando todas estas quintas patas al gato. Entonces, frente a esto uno dice, es fácil darse cuenta cuando alguien está martillando en el lugar equivocado, cuando alguien está golpeando en el lugar equivocado. No hay una búsqueda genuina de Dios, sino simplemente, como decía el apóstol Pablo con respecto a algunos filósofos griegos, ustedes simplemente andan interesados en escuchar cosas nuevas, no les interesa el Evangelio de Jesús. Ustedes simplemente andan detrás de Jesús y del Evangelio por novedad, pero cuando ya pasa la novedad, ustedes se van para otro lado. Nosotros no queremos irnos de acá, me refiero no de la iglesia, sino no queremos irnos del lado de Cristo, porque una vez que le conocemos, queremos más y más y más de Jesús. Mucha gente lamentablemente se aburre de Jesús y se va, porque no estaban buscando a Jesús, porque simplemente están satisfechos consigo mismos. ¿Por qué llegamos acá? Bueno, porque hemos dicho en los estudios anteriores y con esto quiero terminar, no terminar el estudio de hoy, sino terminar esta serie de jueves que hemos tenido analizando acerca de Nicodemo. Por Nicodemo llegamos acá. ¿Qué andaba buscando Nicodemo? ¿Satisfacer su curiosidad? ¿Conocer a este hombre medio extraño? Pero Jesús lo pone contra la espada y la pared. Nicodemo, como diciéndole, no es lo que dice exactamente, pero como que para allá lo lleva Jesús. Nicodemo, tú no tienes idea de lo que andas buscando. Y en buen chileno, tal vez, Nicodemo, tú no sabes con la chichita que te estás curando. Tú no sabes si es lo que te estás metiendo. Pero una vez que estés acá, Nicodemo, te vayas a dar cuenta. Vaya a caer solito. Entonces, es como también dice el dicho, ir por lana y salir trasquilado. Nicodemo va en esta actitud también. No digo que Nicodemo vaya en mala a Jesús, pero va con una actitud de supuesto decir, yo sé cómo son las cosas, dice Nicodemo. Esto me confunde un poco, pero yo tengo mis ideas claras. Voy a preguntarle a Jesús así, decirle, mira Jesús, ¿cómo es la cosa acá? Pero Nicodemo, a pesar de que va con un corazón medianamente dispuesto, no estaba preparado para la pregunta con la que Jesús lo va a atravesar.
Si Nicodemo simplemente quisiera buscar satisfacer su curiosidad o saber qué quiere este rabino, qué quiere este hombre. Si Nicodemo va simplemente a buscar eso, probablemente Jesús le responde en 2 o 3 tiempos y Nicodemo dice, ah, perfecto, eso es lo que quería saber. Hasta luego Jesús, un placer haberte conocido. Ojalá nos pillemos en el camino en alguna ocasión. Pero cuando se enfrenta con Jesús, el corazón de Nicodemo es revelado. Y Jesús lo expone. ¿Qué va a hacer Nicodemo con esa información? Bueno, sabemos, porque la historia después nos dice, ¿cierto?, que Nicodemo era uno de aquellos que seguía a Jesús. Era uno de sus fieles seguidores. Tenía que hacerlo medio fondeado, medio escondido, por temor a los judíos, pero seguía a Jesús. Un poco en secreto, ¿cierto?, como muchos otros también que eran judíos y algunos romanos también que seguían a Jesús, pero con temor, porque les podía costar la pega, el rango social, la familia, en algunos casos. Reciban al débil en la fe, estamos en Romanos 14, pero no para contender por diferencias de opinión con respecto a doctrinas, a comida, bebida, vestidos, días de semana, porque conocer todas esas restricciones o conocer lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero no conocer a Dios, no tiene sentido. Cuando conocer la Biblia de tapa a tapa no nos sirve de nada. Los fariseos manejaban las escrituras al revés y al derecho, pero se habían alejado de Jesús. Yo decía el otro día, ¿qué tan cerca estamos nosotros en convertirnos en fariseos? Y yo le decía la otra vez, estoy tratando de deshacerme de los fariseos que llegué a ser en un tiempo porque me interesaba más la doctrina que el corazón del hombre. Porque me interesaba más saber la verdad, la verdad, la verdad. La sana doctrina. Voy a confesar. En un minuto estaba más cabro, sí, debe tener unos 30 años. Y de una conversación con mi hermano Joel, me decía, él ya estaba, no me acuerdo si estaba en Arauco, creo, todavía. Me decía, mira, estamos haciendo una obra social porque allá hay una sede comunitaria, entonces, no recuerdo muy bien cómo era la historia, pero me decía, estamos juntando algún alimento porque queremos ir con unos hermanos a unas casas y ayudar porque hay gente que está, así que nos juntamos con la junta de vecinos ahí, la iglesia, la junta de vecinos, estamos viendo la manera de cómo ir a ayudar a esa gente, prestarles ayuda, qué sé yo, vamos a llevar a una enfermera, a un bombero para que le abra cerca de seguridad interior de los hogares. Y yo le pregunté, oye, ¿tú no te preocupan las almas de esas personas? ¿Cuándo les van a predicar el Evangelio? ¿Y quién va a predicar? Bueno, es que estamos también porque está el párroco del... Oye, pero ¿van los católicos a enseñar la Biblia? Entonces yo dije, defendiendo la sana doctrina. No, por hermano, le decía yo. Vamos a predicar la palabra del Señor. Eso es lo que va a salvar a la gente, no la comida que le vas a dar. Bueno, han pasado los años. Y yo digo, Señor, cuán equivocado estaba. Pensando que eso es lo que tenía que hacer yo. Bueno, no digo que no haya que enseñar la Biblia. Me encanta enseñar la Biblia. Me encanta conocer la palabra del Señor. Pero si estoy anteponiendo eso y no me preocupo de lo que Jesús hacía, Jesús se acercaba a las personas porque tenía un genuino interés en las necesidades de las personas. No le iba a mandar con la Biblia a los que les pegó con la Biblia en la cabeza. Fue a los fariseos, fue a los religiosos. A ellos les pegó en la cabeza. Entonces digo yo, Señor, me conviene más predicar y pegar con la Biblia en mi cabeza y en la cabeza de mis hermanos para que entendamos lo que es misericordia. Antes de ir a enseñarle a gente, tal vez cierto que yo creo que necesitan esas cosas. Y yo me di cuenta y dije, Señor, yo necesito cambiar mi perspectiva, mi corazón con respecto a esto. Si mi corazón no se pone misericordioso, voy a ir a condenar a todo el mundo. Y estoy haciendo la pega de manera equivocada. Entiendo que la palabra de Dios es importante, que la doctrina que predicamos es importante, pero cuando cuando hablé con mi hermano yo me desentendí de la misericordia. Me desentendí de lo que era ayudar a las personas en sus necesidades básicas. Con todo esto que nos ha pasado este último tiempo, yo decía, wow, esto es lo que tenemos que hacer. Salir a las casas cuando salimos en los autos el otro día para arriba, eso llenó mi corazón. Llenó mi corazón. Y fue también, entiendo, producto de... Y me pasaba por la mente lo que yo hablaba con mi hermano Joel hace toda esa cantidad de años atrás. Sigo estudiando la Biblia. Sigo tratando de preparar e entender la palabra del Señor. Pero
como decía, con la Biblia, con la palabra, como lo hacía Carlito el otro día cuando íbamos a entregar la ayuda. Se entregaba la ayuda y Carlito sacaba el teléfono y les decía un pasaje bíblico a las personas. Les entregábamos palabra del Señor, pero con una bolsita con cosas para que pudieran volver a levantarse. No habríamos sacado nada con repartir Biblias, que podríamos haberlo hecho perfectamente. Pero la gente necesitaba que fuéramos nosotros, como decía una hermana el otro día, con un abrazo, con una oreja, a escuchar lo que ellos tenían que decir. Me falta mucho por entender todavía. Y me siento débil en la fe en estas cosas todavía. Tengo que aprender mucho de mis pastores, de mis hermanos mayores en la fe, de aquel que se mete la mano en la cartera y va a ayudar, de aquel que pone a disposición sus bienes. Aprendo de Luis López, que recién conociendo al Señor pone su camioneta al servicio para ir a repartir cosas así. Aunque no maneja, ¿cierto? Pero pasa su camioneta para que otro la maneje y vaya a bendecir a esa familia. De eso aprendo. Entonces, pretendiendo a veces o queriendo ser maestro, soy enseñado. Y me gusta que sea así. Me gusta que mis hermanos y hermanas me enseñen. Yo quiero tener 90 años, llegar a los 90 años y seguir aprendiendo. No pensar que ya lo he resuelto todo. Seguir sorprendiéndome con la palabra del Señor, con lo que Él tiene que enseñarme. Vamos a un par de pasajes para ir terminando. Porque entiendo, como dice Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo desde los 18 años que empecé a enseñar la Biblia y sabía muy claramente lo que había que hacer. ¿Cuál era el problema? Es que no lo estaba haciendo. Entonces, no pueden pasar 30 años, 40 años de mi vida sabiendo mucho lo que hay que hacer y nunca haciéndolo. Eso es un error tremendo. Saber lo que hay que hacer, creer que es lo bueno y lo correcto, mis doctrinas, mi fe, lo que yo creo que es correcto. Y vuelvo a la palabra en Romanos 14. Reciban al débil en la fe, pero no para pelear con respecto a cosas que, mire, a veces hay tiempo que nos sentamos a discutir en la mesa doctrina, palabra del Señor, historias de la Biblia, las parábolas, el Antiguo Testamento, los mensajes de los profetas. Hay tiempo para sentarse a eso. Pero hay que hacerlo en el lugar y en los tiempos correctos. Versículo 3, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces para mí era muy importante en esos años sentarme en la mesa a discutir de doctrina y agarrarme del moño con otros hermanos, así medio cabezones como yo también, con mi primo y unos amigos. Oiga, se armábamos una discusión en la mesa que era muy jugosa. Pero no sacábamos nada adelante. Aprendíamos mucho y no hacíamos nada. Entonces llega un momento en que dice, bueno, más lo que habláis y nunca tomáis la picota. Es como lo que dice la gente, ¿cierto?, acerca de los ingenieros, están todos, ¿cierto?, con las manos en las carteras, pasando. No, yo soy ingeniero, pero no estoy menospreciando la profesión. Porque se pasean con sus cascos blancos, ¿cierto?, mirando, mientras todos los compadres están ahí con la picota. Bueno, a veces uno ve 20 compadres con picota y uno está picando nomás y el resto está firmado en la pala. Bueno, entonces yo entendía que yo tenía que ser el que está picando ahí, picando la tierra. No el que está con casco blanco mirando como el resto trabaja. Bueno, y tengo también que aprender mucho más adelante. ¿Qué vamos a hacer con la palabra recibida? Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Qué hacemos con la palabra que recibimos? ¿Por qué lo llevo a este pasaje en Hechos capítulo 17? Los cristianos de Berea. Léase bien. No cristianos, algunos dicen cristianos de Brea. No es Brea, es Berea. Dice que, versículo 10 de Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, hasta una localidad de ahí, y Pablo y Silas llegaron, entraron en la sinagoga y comenzaron a enseñar, ¿cierto? Y los cristianos o las personas de Berea dicen que eran nobles. ¿Pero en qué sentido eran nobles? Recibieron la palabra con prestancia, estaban dispuestos a aprender, pero también buscaban en la palabra también, ¿cierto? Y la oscuridad. No se quedaban tan solo con lo que Pablo y Silas decían,
sino que analizaban lo que era enseñado. Entonces, también yo quiero, hermanos, que con esa actitud nosotros podamos acercarnos a la enseñanza de la palabra, a un estudio bíblico, a un sermón. No quedarnos simplemente con lo que escuchamos, sino seguirle dando una segunda vuelta, una tercera vuelta. El mismo Pablo dirá, no para discutir sobre opiniones distintas, sino para sacar algo de provecho. Es como lo que hemos dicho en otras ocasiones, lo que también le he repetido en estudios anteriores. Escuchamos la palabra, escuchamos un sermón, un devocional, un mensaje de cualquier fuente que los hermanos acá propongan. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Simplemente vamos a decir, estuvo bueno el sermón, ¿eh? Estuvo bueno, pastor se las mandó. No, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Vamos a cambiar alguna actitud de nuestro corazón? ¿Vamos a poner manos a la obra? Por eso que, perdónenme que siga sacando el ejemplo, pero me pareció tan fabuloso el otro día, cuando estaba el tema de los incendios y el pastor dice un día domingo, hermano, hay que ayudar, y muchos hermanos llegaron a sus casas después del sermón ese día domingo, no a preparar el almuerzo, o tal vez dijeron, prepara todo el almuerzo, yo voy a ir a ver qué podemos donar. Voy a buscar loza, qué sé yo, una olla, unos platos, unas cucharas, unos tiestos para llevar agua. Escuchar un sermón. ¿Qué vamos a hacer con la palabra recibida? Ojalá todos nuestros sermones terminaran en eso, en acciones concretas, en hacer algo con la palabra que hemos recibido. No sabemos nada con diferenciar, como dice el libro de Jonás, aquellos que no saben distinguir su diestra de su... Como dice Jonás al terminar el libro, bueno, ya vamos a estudiar Jonás también, una vez más porque Jonás tiene mucha enseñanza. Amós, Abdías, Jonás, por aquí lo tengo. Hay 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Nosotros sabemos diferenciar entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Hemos aprendido del Señor lo que es bueno, lo que es malo. Pero, insisto, no sacamos nada con solo saber lo que es bueno y lo que es malo, sino que tenemos que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No vale tan solo saberlo, sino hay que hacerlo. Cuando nos convertimos más en consejeros o simplemente en bocinas que predican, pero no hacemos, también estamos cerrados. Si no, simplemente grabamos un sermón, que lo sacamos de cualquier lado, buscamos el mejor sermón que hayamos escuchado en la semana y ponemos una grabadora adelante o una tele para que veamos el sermón. Y ahí escucha. O simplemente les digo, ¿sabes, hermano? Le vamos a mandar el mensaje por WhatsApp para que ustedes lo escuchen. No vengan al culto, da lo mismo. Escuchen el mensaje nomás y con eso nos basta. No. Hay que escuchar el mensaje y hay que comprometerse con el mensaje. Escuchar la palabra y comprometerse con la palabra. Si no, somos simplemente fariseos que escuchamos a los débiles en la fe, como dice Romanos capítulo 14, pero simplemente para contender o para discutir y nunca sacar nada en limpio. Termino con el versículo 13 del capítulo 14, a ver si estoy bien, estamos en Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no andemos juzgando más al resto, sino que tomemos la decisión de no hacer tropezar a nuestros hermanos. Dicho en otras palabras, seamos ayuda y no estorbo. Cuando todo lo que sabemos y aprendemos en la palabra no nos sirve para empujar el carro hacia adelante, sino para poner tropiezos y estorbar, hemos cerrado el blanco. Y muchos creyentes, me incluyo, hemos caído en eso. En aprender Biblia simplemente para sacar a otro del error, pero no con un afán de sanidad, sino a veces hacemos más tropezar que levantar. Que, insisto, me recuerdo esa vez que con mi hermano le decía, pero Joel, ¿cómo se...? Y ustedes no van a... Y mi hermano me decía, en cierta medida, está la necesidad de las personas. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a enterrar bajo una montaña de versículos bíblicos? No, me dijo así literalmente. Estoy ahora, ¿cierto? En mi cabeza estoy pensando así. Pero no los vas a alimentar con paladas y paladas de versículos bíblicos, sino tendiendo la mano, escuchando. Eso es lo que Dios te ha enseñado. Esos versículos que están ahí en la Biblia son para que tú los aprendas y tú actúes en misericordia. Si la palabra no me sirve a mí para escuchar, para ayudar a mi hermano, para levantar al que está caído, para escuchar al que está necesitado, si no me sirve para eso, entonces no me sirve para nada. Estoy simplemente acumulando información para mí. Y para que al primero que se me atraviese, dispararle con versículos bíblicos.
Eh, el Evangelio está lleno de personas que discuten de un lado a otro. Mire, a veces algunos dicen nuestros hermanos de la iglesia de al lado, como que tenemos un temor de decirlo, hermanos, porque como que decimos, son hermanos. No sé si, pastor, a usted alguna vez con ese término le habrá preguntado a algún hermano, ¿los de la iglesia al lado son hermanos o no? Bueno, podríamos tal vez discutir horas y horas con respecto a eso. Lo que pasa es que ellos enseñan tal cosa aquí y nosotros hacemos tal cosa acá. Mire, no hemos sido llamados al Evangelio para eso, porque puede que en muchas cosas nosotros estemos actuando de manera equivocada. Los bautistas sabemos mucha Biblia y estudiamos mucha Biblia, pero no la hemos estudiado para apuntar a la iglesia de al lado diciendo, la verdad es que ustedes enseñan esto y no está bien esto. Ya habrá tiempo para sentarnos a conversar de eso. Pero creo que al pastor Silvio le habrá tocado muchas veces estar despidiendo al ser querido, una familia en otra congregación. Y a veces puede que uno escuche un sermón y diga, sí, pero dijo algo que tal vez la Biblia no. En ese momento estamos para abrazar al deudo. Estamos para abrazar a alguien que ha perdido un ser querido. No para contender sobre opiniones de lo que dice Pablo ahí. Yo me encontré con gente así también y los conocí algunos años, yo también fui de los mismos, donde estábamos, me acuerdo, en un velorio en la iglesia bautista, nosotros estábamos ahí en la esquina, nuestra iglesia bautista ahí estábamos en la esquina, y estábamos velando, me acuerdo, una persona en esos años, y llegó un hermano de otra congregación, mucho más creyente que nosotros, mucho más bíblico que nosotros. Y después me comentó al día siguiente y me dijo, fui a tu iglesia y escuché el sermón, esa vez predicó Joel Nova, y escuché el sermón del pastor y dijo, sí, no estaba tan equivocado, pero se equivocó en esto y en esto otro. Yo pensaba, decía, venimos saliendo de un servicio donde estábamos consolando a una familia que había perdido, fue para cuando falleció la hija de la Fanny. Había fallecido una niña de 3 años, no me acuerdo cuánto, menos de 3 años podría haber tenido, chiquitita. Y este hermano, en vez de ir a consolar a la familia, fue a escuchar un sermón y buscar cuántos errores tenía el sermón del pastor. Bueno, no fue tan solo eso, fue acompañar a la familia. Pero que al día siguiente me haya sacado así como en cara los errores del predicador, yo dije, aquí estamos atornillando al revés. Algo está pasando aquí. Mi corazón, debo decir, Señor, yo no quiero ser ese tipo de creyente. Perdóneme si estoy juzgando a otros hermanos, pero yo no quiero ser ese tipo de creyente. ¿De qué me sirve saber tanta Biblia si no soy capaz de consolar al que está pasando por un dolor? Recibid al débil en la fe, Romanos capítulo 14. Pero no va a ponerse a tirarse versículos por la cabeza, sino cuídense de no poner tropiezo al hermano, Romanos capítulo 14, versículo 13. Dejémoslo hasta ahí por hoy. Tengo otro mensaje para la próxima semana, quería traerlo hoy día, pero dije, quiero terminar con esto para la próxima semana avanzar con lo otro. Amén. Dios nos bendiga.